existe en mí. Pusiste en orden todo el caos, nos adoptaste como tus hijos, el Rey de gloria, el Rey de majestad, el que gobierna con su justicia y resplandece con su belleza, el Rey de gloria, el Rey de majestad. Gracias sublime perfecto es tu amor. Tomaste mi lugar, cargaste tú mi cruz, tu vida diste allí, y ahora libre soy. Jesús, te adoro por lo que hiciste en mí. Digno es el Cordero de Dios, digno es el Rey que la muerte venció. Digno es el Cordero de Dios, digno es el Rey que la muerte venció. Digno es el Cordero de Dios, digno es el Rey que la muerte venció. Digno es el Cordero de Dios, digno, digno. Gracias sublime es, perfecto es tu amor. Tomaste mi lugar, cargaste tú mi cruz, tu vida diste allí, y ahora libre soy. Jesús, te adoro por lo que hiciste en mí. Hola, muy buenas noches para todos. Dios les bendiga. Bienvenidos nuevamente a esta transmisión. Nuevamente estamos originando desde casa. Bienvenidos a este tiempo que hemos escogido, que hemos apartado para ir a la presencia del Señor. El Señor dice en su palabra que le busquemos mientras pueda ser hallado. Así que quiero darle la bienvenida a todos y cada uno de ustedes. Saludar de manera muy especial a Anita Fernández, a Sandra Milena, que ya se ha conectado con nosotros, a nuestra hermana María Roballo, Dios la bendiga, bienvenida, a Katy, Dios te bendiga, bienvenida también a nuestra transmisión, a Sandra Roballo, Dios la bendiga, bienvenida, Iván Castillo y toda Lluvias Van, bienvenidos a nuestra transmisión en esta noche, Brenda Talero,
está también conectada con nosotros, a Gladys García de Bogotá. Un saludo muy especial para Gladys, le amamos en el amor del Señor. Así que la invitación es para que estemos en esta noche como una familia, conectados en el mismo sentir, orando y clamando delante de nuestro Dios. La Escritura dice que si mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, se humillaren y oraren, dice el Señor, entonces, dice el Señor, yo oiré desde los cielos, perdonaré su pecado y sanaré su tierra. Gloria al Todopoderoso. Así que vamos a estar un buen tiempo en esta noche orando, pero antes de eso quiero traerles una reflexión de la palabra, porque creo que es muy importante y pertinente que también tengamos la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es viva y es eficaz. Dice, y no regresa vacía, sino que cumple el propósito con el cual Dios la envía a nuestro corazón. Así que también quiero invitarlos para que compartan ahí en el chat de esta transmisión sus peticiones para estar orando al final de este servicio. Vamos a tener un tiempo de oración. Entonces compartan ahí sus peticiones para al final estar todos orando en un mismo sentir, como nos dice la Escritura. Así que nuevamente bienvenidos todos, a los que ya están conectados, a los que lo están haciendo, bienvenidos, un abrazo para todos. Y vamos en esta noche a leer una porción de la palabra del Señor antes de orar. Quiero que vayamos a la Escritura, allí en Primera de Corintios capítulo 3, y vamos a leer el versículo 9, 10 y 11. Versículos 9, 10 y 11 de Primera de Corintios. Dice la Escritura: pues ambos somos trabajadores de Dios, y ustedes son el campo de cultivo de Dios, son el edificio de Dios. Por la gracia que Dios me dio, yo eché los cimientos como un experto en construcción. Ahora otros edifican encima, pero cualquiera que edifique sobre este fundamento debe tener mucho cuidado, pues nadie puede poner un fundamento distinto del que ya tenemos, que es Jesucristo. ¿Cuál es el fundamento? Jesucristo. Escríbalo ahí en el chat. El fundamento sobre el cual voy a edificar mi vida es Jesucristo. Así que en esta noche quiero que meditemos acerca de cómo edificar nuestra vida. Ese es el mensaje. Cómo edificar nuestra vida. Aquí el apóstol Pablo le habla a la iglesia de Corinto y nos habla a nosotros. Y Pablo nos dice que nosotros somos el campo de cultivo de Dios, que nosotros somos el edificio de Dios, pero por la gracia que Dios le dio a Pablo, Pablo dice, yo eché los cimientos como experto en construcción. Dice, ahora otros edifican encima, pero a cualquiera que edifique encima debe tener mucho cuidado. Es decir, que debe tener en cuenta el fundamento, las bases que ya están colocadas. Así que en esta noche quiero que meditemos en esa pregunta: ¿cómo edificar nuestra vida? Cada uno de nosotros tenemos que saber que nuestra vida es como un edificio. Es como un edificio en construcción. Desde el primer momento, cuando usted decidió aceptar a Cristo en su corazón, o decidimos nosotros aceptar a Jesús como Salvador de nuestras vidas, Él se ha convertido en el fundamento. Él se ha convertido en el fundamento de nuestra vida. Es decir, son las bases inamovibles que Dios ha colocado en cada uno de nosotros. Sobre ese fundamento firme, sobre ese fundamento eterno, cada uno de nosotros tenemos que sobreedificar nuestra vida en Cristo. Es decir, que es una responsabilidad mía y de cada uno de nosotros.
como personas que somos, como hijos de Dios, como pueblo de Dios y como cristianos que somos por la gracia de Dios. Hoy quiero que a través de la palabra respondamos a esa pregunta: ¿cómo edificar mi vida? ¿Cómo edificamos nuestra vida? En primer lugar, la Escritura nos habla allí en el libro de los Hechos de los Apóstoles. En el capítulo 5, versículo 42, dice la Escritura: cada día en el templo y casa por casa, seguían enseñando y predicando este mensaje: Jesús es el Mesías. Esta porción de la Escritura nos la trae el autor del libro de los Hechos de los Apóstoles, haciéndonos referencia a cómo los primeros cristianos edificaron su vida. Y un primer aspecto para edificar nuestra vida, según esta porción de la palabra, es congregándonos constantemente en la iglesia. La iglesia primitiva, los primeros cristianos, dice la Escritura que cada día en el templo y casa por casa seguían enseñando y predicando la palabra de Dios. No podemos nosotros negar hoy que el crecimiento espiritual en la vida de un cristiano está relacionado directamente, escúcheme bien, directamente con la asistencia constante a la iglesia donde Dios lo ha colocado. Allí al templo donde usted se reúne a adorar, a escuchar la poderosa palabra de Dios. Esa es una clave que nosotros tenemos y que debemos conocer para edificar nuestra vida, y es muy importante que lo tengamos presente. Si bien es cierto, en este tiempo todos los templos aún están cerrados, ¿cierto? Pero ya muy pronto, con la ayuda de Dios, vamos a retornar nuevamente, abrir los templos. Es para que usted se proponga no perderse ninguna reunión allí en su congregación, ¿cierto? Allí donde Dios lo ha puesto, porque es la manera que nosotros podemos edificar nuestra vida cristiana, podemos edificar nuestra fe. La Escritura dice que tenemos que comprender que la predicación de la palabra de Dios, aunque muchas veces la predicación de la palabra es fuerte, ¿cierto? Dios nos habla a veces con una palabra de exhortación, con una palabra de ánimo, con una palabra retadora, con una palabra desafiante, ¿cierto? Es necesaria para nuestra edificación. La Escritura dice allí en Romanos 10:17 que la fe viene por el oír, y el oír la palabra de Dios. Es decir, que si nosotros queremos crecer en nuestra fe, si nosotros queremos edificar nuestra vida, tenemos que oír la palabra de Dios. Es muy importante que comprendamos que no podemos edificar nuestra vida cristiana si no somos constantes en los caminos del Señor. Es muy importante que seamos perseverantes, que seamos constantes en el aprendizaje de la palabra de Dios. Y algo muy importante es que nosotros debemos tener conciencia y tomar el hábito de no dejar de congregarnos como muchos tienen por costumbre. La Escritura dice allí en 1 Corintios 15:58: así que, hermanos míos, amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre. ¿Qué tenemos que hacer en este tiempo? Estar firmes, constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que nuestro trabajo en la obra del Señor no es en vano. El Señor es fiel y justo, y Él dice la palabra que vendrá con el galardón para premiar a todos aquellos hijos, a todos aquellos hermanos, a todos aquellos cristianos que permanezcan, que perseveren, que tienen ese deseo de ir creciendo continuamente en el conocimiento de la palabra de Dios.
No podemos ser ese cristiano veleta que va de un lado para un lado, del otro lado para el otro lado, y que es inconstante en un solo lugar. ¿Por qué? Porque esto va a truncar, va a frenar el crecimiento de su vida espiritual. En segundo lugar, tenemos que orar siempre sin desmayar. Es fundamental que nosotros llevemos una disciplina de oración. El evangelista Lucas, allí en el capítulo 18, en el versículo 1, nos habla acerca de la parábola de la viuda y el juez injusto. Y esta parábola nos narra que allí había una ciudad, y en aquella ciudad había un juez que no temía a Dios, ni temía a hombre, y que también en esa ciudad vivía una mujer viuda, y que esta mujer viuda continuamente acudía allí a la oficina del juez pidiéndole que le hiciera justicia de su adversario. Y esta mujer fue una mujer perseverante en esa solicitud. Y dice la Escritura que este juez, una de esas noches de desvelo, quizás su conciencia no le permitió dormir, y entonces él estaba pensando en esa señora que siempre era insistente, que era perseverante todo el tiempo ahí pidiéndole que le hiciera justicia. Entonces él pensó para sus adentros, dijo, pues ni temo a Dios, ni respeto a hombre, pues porque esta mujer es impertinente, voy a hacerle justicia. Y terminó haciendo justicia a esta mujer. Entonces la Escritura dice que si este fue injusto, que no temía a Dios, ni temía a hombre, le hizo justicia a esta mujer que perseveró. Entonces la Escritura dice, cuánto más nuestro Padre Celestial nos concederá, nos dará, nos atenderá a todo lo que nosotros le pidamos. Así que es muy importante que nosotros permanezcamos siempre orando. Dice la Escritura que en el versículo 1 dice, cierto día Jesús les contó una historia a sus discípulos para mostrarles que siempre debían orar y que no deberían darse por vencidos. Y la historia fue la que les acabo de relatar, de comentar. No hay que darnos por vencidos en la oración, hay que perseverar siempre cuando oremos. Esto es muy importante que nosotros lo tengamos presente. Yo quiero decirles algo. La oración no es algo opcional. La oración para el cristiano debe ser una necesidad. Amén. La oración no es algo opcional, es decir, si yo puedo, si no puedo. No. Para usted y para mí, para los que hemos creído en el Señor, es una necesidad. Algo que debe de hacer siempre, siempre, todos los días y sin desmayar. La oración entonces es algo que debemos hacer siempre, todos los días y sin desmayar. Quizás usted lleva mucho tiempo orando, pidiéndole al Señor. Pero yo quiero decirle una cosa, no desmayes, persevera. Esta mujer perseveró allí en su petición delante de este juez injusto, que terminó haciéndole justicia. La Escritura dice, cuánto más nuestro Padre Celestial nos dará a nosotros lo que le pidamos. Alabado sea el nombre del Señor. Así que quiero decirle que la oración es fundamental para edificar tu vida. Para edificar tu vida como hijo de Dios, como siervo de Dios, como ministro de Dios. Pero ¿qué es lo que edifica la oración? Pues la oración edifica los muros de nuestra vida espiritual. Recordemos que la Escritura al comienzo decía que el fundamento ya está. ¿Desde cuándo? Desde el día que usted decidió aceptar a Jesucristo como su Señor y Salvador personal. Desde ese momento entonces está el fundamento, están las bases. De ahí hacia arriba nosotros tenemos que edificar nuestra vida. Gloria al Señor. Y entonces tenemos que edificar los muros de nuestra vida espiritual. ¿Para qué? Para poder resistir la tentación. Para poder resistir la tentación y para poder ser librados del mal, es decir, del maligno.
La palabra de Dios nos dice allí, en Mateo 6:13, dice, y no nos metas en tentación, mas líbranos de todo mal. Esta es la oración que el Señor Jesucristo nos dejó como modelo. Nosotros siempre debemos de pedirle al Señor que nos libre de la tentación, que nos libre del mal. En otra parte de la Escritura el Señor les dice a sus discípulos, orad para que no entren en tentación. Para que no entren en tentación. Entonces es muy importante que nosotros tengamos ese hábito de la oración siempre. Y yo quiero felicitar públicamente a todas las personas que hoy están conectadas con nosotros en este servicio de oración. A los que lo han venido haciendo durante todo este tiempo, Dios los bendiga grandemente. A todas aquellas familias, a todas aquellas personas que durante todo este tiempo de cuarentena nos han acompañado con sus oraciones, que han estado clamando al Señor, que han estado perseverando ahí en la oración. Dios los bendiga grandemente, porque como dice la Escritura, a su tiempo van a cosechar si no desmayan. Gloria al Todopoderoso. En tercer lugar, para edificar nuestra vida, tenemos que meditar todos los días en la palabra de Dios. Yo quiero leerles una porción de la Escritura que está en el libro de Josué 1:8. Esta Escritura, el autor de este libro dice, estudia constantemente el libro de la ley, el libro de instrucción. Medita en él de día y de noche para asegurarte de obedecer todo lo que allí está escrito. Solamente, dice la Escritura, solamente entonces prosperarás y te irá bien en todo lo que hagas. En todo lo que hagas. La versión Reina Valera dice, mira que te mando, que te esfuerces y seas valiente. Dice, nunca se aparte de su boca este libro de la ley, sino que de día y de noche medites en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Porque entonces, dice el Señor, haré prosperar tu camino y todo te saldrá muy bien. Así que, amigo, hermano que me está viendo, que me está escuchando, es muy importante que nosotros meditemos en la palabra de Dios. Meditemos en la palabra de Dios. Es muy diferente leer la Biblia a meditar en la palabra de Dios. El problema de muchas personas es que solamente se limitan a leer la palabra como cuando leemos cualquier otro libro. Pero la Biblia nos dice que debemos de meditar en su palabra. Gloria al Todopoderoso. Porque a veces por varias razones solamente nos limitamos a leer la Escritura. Bueno, por costumbre quizás, por un compromiso o por tradición. La leemos, pero la leemos como dije anteriormente, como leemos cualquier periódico, como cualquier revista, cualquier libro. Pero la palabra de Dios debemos de estudiarla, escudriñar las Escrituras, meditar en la palabra de Dios. La palabra meditar significa pensar y considerar un asunto. Significa detenimiento para estudiar un tema, comprenderlo bien, formarse una opinión sobre ello y tomar una decisión. Así que nosotros, eso es lo que tenemos que hacer con la palabra de Dios, es meditar la palabra de Dios. Hay varios métodos para estudiar la palabra de Dios. Ahí está el método inductivo. Hay varios métodos realmente en el cual nosotros debemos de practicarlos para que la lectura de la palabra de Dios sea de bendición y podamos nosotros llevar esa palabra a nuestra vida y ponerla en práctica. Es decir, que para edificar mi vida como cristiano, como hombre de Dios, como mujer de Dios, tenemos que estudiar la palabra de Dios. Tengo que estudiar la palabra de Dios para ponerla en práctica en mi vida. La Escritura dice que no solamente seamos oidores, olvidadizos de la palabra de Dios, sino que debemos ser hacedores de la palabra de Dios. Tenemos que pedirle la ayuda
a Dios, la ayuda al Espíritu Santo para que nos enseñe a comprender bien la palabra de Dios, para tomar esas decisiones que con la ayuda de Dios vamos a hacerlo cuando tomamos la palabra de Dios como ese referente, como ese principio, ese hábito muy importante que el Señor Jesucristo nos enseñó. Siempre tengamos presente que la palabra de Dios es el alimento espiritual. El Señor Jesús dijo, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y es muy importante que la leamos, primero porque nos lleva al éxito. Yo creo que la clave del éxito es cuando nosotros meditamos la palabra de Dios, la ponemos en práctica. Eso es muy importante. La Escritura también dice que es útil para enseñar, útil para corregir, útil para exhortar, a fin de que usted y yo seamos perfectos, totalmente preparados para toda buena obra. Así que gloria al Todopoderoso, porque si tenemos ese hábito de la lectura de la palabra de Dios, vamos a edificar los cimientos, las paredes de nuestra vida espiritual, y cuando venga la prueba, cuando venga la tormenta, las circunstancias adversas, podremos hacerle frente, salir en victoria. Y en tercer lugar, para edificar nuestra vida es importante que obedezcamos la palabra de Dios. Noten ustedes que la Escritura dice que a Dios le agrada más la obediencia que los mismos sacrificios. Y muchas personas a veces se dedican a hacer sacrificios, pero no obedecen su palabra. Miren lo que dice la Escritura en el libro de Job. El autor de Job escribe allí en el capítulo 22, versículo 23. Dice Job 22, 23, vuelve la mirada al Todopoderoso. Ay, en este tiempo qué lindo es poder levantar nuestros ojos a los montes, ¿cierto? Al Todopoderoso, apréndete de memoria sus enseñanzas. ¿Cuáles? Sus mandamientos, sus decretos, sus estatutos. Y Él te devolverá la felicidad. ¿Él te devolverá qué? La felicidad. Gloria al Todopoderoso. Así que esta porción de la Escritura nos habla de que nuestro Dios puede hacer grandes cosas, grandes maravillas por nuestra vida. Pero noten ustedes que esta promesa tiene una condición. ¿Y cuál es la condición? Es volver la mirada al Todopoderoso. Dice, si te volvieres al Omnipotente, ¿cierto? Eso significa que tenemos que nosotros aprender a ser obedientes. La condición aquí, entonces, para que esa bendición sea una realidad en tu vida y en mi vida, es que nosotros tenemos que ser obedientes a Dios, es decir, obedientes a lo que Él nos demanda allí en su palabra. La palabra de Dios tiene poder, ¿cierto? Decíamos, para edificarnos, tiene poder para enseñarnos, para corregirnos, para redarguirnos, pero tenemos que obedecer la palabra de Dios. Así que la Escritura es muy directa y nos dice que al Señor le agrada más la obediencia que los sacrificios. Y importante, no solamente ser oidores de la palabra de Dios, sino que, como dice el apóstol Santiago, seamos hacedores de la palabra de Dios y no solamente oidores, porque cuando somos solamente oidores nos estamos engañando a nosotros mismos. Así que como cristianos no solamente tenemos que oír la palabra de Dios, ¿cierto? Porque el oidor se engaña a sí mismo. Para que la palabra dé fruto, tenemos que obedecerla, tenemos que llevarla a la práctica allí en nuestra vida espiritual. Así que, mis amados hermanos, tengamos siempre presente estos 4 aspectos muy importantes que son fundamentales para el crecimiento de nuestra vida espiritual. Número 1, decíamos allí que es importante para el crecimiento de nuestra vida espiritual es no dejar de congregarnos. Congrégate allí en tu congregación, en tu familia, si es por transmisión por Facebook Live, congrégate ahí con tu familia y escuche la palabra de Dios siempre. En segundo lugar, decíamos que es muy importante estar orando, perseverar en la oración
Siempre, no desmayar en la oración. No importa que quizás lleve ya mucho tiempo orando, persiste en la oración. De igual manera, importantísimo meditar en la palabra del Señor, es decir, estudiar la palabra del Señor. Apóyate de tu Biblia de estudio, su diccionario bíblico, y ahí empieza a estudiar, a profundizar en la palabra del Señor, y va a ver cómo Dios va a hacer que tú crezcas en tu área espiritual y en las demás áreas de tu vida. Adicionalmente, la Escritura dice que tenemos que obedecer la palabra de Dios. Si no obedecemos la palabra de Dios, de nada nos sirve sabernos la Biblia de Génesis, Apocalipsis, pero si no la ponemos en práctica, pues no estamos haciendo mayor cosa. Entonces, mis amados, quería solamente dejarles a ustedes esta enseñanza en esta noche, para que meditemos en esta palabra, la pongamos en práctica. Y ahora les invito para que estemos en un tiempo muy importante de oración. Ya tengo aquí un listado grande de peticiones que muchas personas nos han enviado para que hoy usted y su servidor nos pongamos de acuerdo, como dice la palabra, para pedir en el mismo sentir, porque la Escritura dice que si dos o más aquí en la tierra se ponen de acuerdo para pedir una misma cosa, el Señor nos lo concederá. Así que gloria al Todopoderoso. Yo quiero invitarle para que estemos orando y elevemos una oración de gratitud por esta palabra que el Señor nos ha permitido compartir en esta noche. Amado Padre Celestial, en esta gloriosa noche queremos alabarte, bendecirte, decirte, Señor, que te amamos con todo nuestro corazón. Darte gracias por el privilegio que nos concede de estar con vida, de tener salud. Gracias, Señor amado, por todas tus misericordias, por tus bendiciones que hasta el día de hoy tú nos has dado, Señor. Hoy podemos decir con toda la convicción de nuestro corazón que hasta aquí tú nos has ayudado. De manera especial, y hoy nos ponemos de acuerdo como pueblo de Dios para orar por Joana. Padre, tú la conoces desde que ella estaba en el vientre, Señor. En este momento está pasando por un momento difícil en su vida. La ansiedad ha tocado su corazón y su vida, y hoy queremos pedirte, Señor, que te acuerdes de tu misericordia, Señor, de Joana, Señor. Quita esa ansiedad, quita todo problema que ella tenga allí en su corazón. Sana su corazón, Padre Celestial. De toda cosa guardada, guarda su corazón y su mente. Te pedimos, Señor amado, que te glorifiques de manera especial, porque yo sé que tú eres el sanador del cuerpo, pero también puedes sanar el alma y el espíritu, Señor. Ponemos en tus manos la vida de Joana, Señor, su presente, Señor amado, su futuro, Padre de la gloria. Oramos por ella y la bendecimos y la declaramos libre de toda ansiedad. Por las llagas de Cristo Jesús, que fue a la cruz del Calvario y llevó todas las enfermedades. Padre, la declaramos sana ahora mismo en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. Oramos por nuestra hermana Laura Albarracín en esta noche. Ella se encuentra allí en Perú, Señor, y queremos orar por ella, por su vida, Señor. Darte gracias por guardarla, por cuidarla, por bendecirla, Señor amado. Te pedimos, Señor amado, que le conceda el deseo de su corazón para que en diciembre ella pueda retornar nuevamente a Colombia y estar con su familia y estar aquí con la iglesia, Señor. Te pedimos, Padre, que conceda el anhelo y el deseo de su corazón. Guárdala, Padre amado, durante todo este tiempo. Bendice su vida. Pon gracia, sabiduría en ella. Padre, en el nombre poderoso de Jesucristo, oramos por su familia, aquí en Colombia, Señor, por sus padres, por sus hermanos, y colocamos, Señor amado, nuestra petición, pidiéndote protección por la salud de ellos, Padre. En el nombre glorioso, poderoso de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Oramos por nuestros hermanos, Señor, por nuestra familia, por nuestros hermanos de la familia García, especialmente, Señor amado, queremos orar por Odilia García. Padre, tú conoces, Señor, a tu sierva. Hemos venido intercediendo, Señor amado, pidiéndote, Señor amado, un milagro, Señor. Queremos ver tu gloria, Señor, en la vida de esta tu sierva, Padre. Toma el control, Señor, de tu salud. Toma el control allí, Señor amado, de su vida. Ese diagnóstico médico, Señor. Yo sé que para ti no hay nada imposible. Tú eres el mismo de ayer, de hoy y de siempre. Y así como sanaste, así como levantaste a muchas personas, Señor,
hace mucho tiempo, también lo sigues haciendo ahora. Con ese mismo poder y con esa misma autoridad que levantaste a Lázaro de la tumba, te pedimos, Señor amado, que obres un milagro en la vida de Odilia, Señor. De igual manera por Manuel Roballo, Señor. Padre, toma el control allí de su salud, Padre, y te pedimos en esta hora que obres un milagro allí en esa próstata que se ha inflamado. Ahora mismo declaramos una palabra de sanidad en la vida de este varón y declaramos que con el poder de Dios fluye sanidad a la vida de este varón y ahora mismo declaramos sanidad en su cuerpo. Padre de la gloria, te lo pedimos, te lo imploramos en el nombre glorioso, poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Oramos por Sandra también. Padre de la gloria, concédele el anhelo y el deseo de su corazón. Oramos por su familia, Señor, en el nombre glorioso, poderoso de nuestro Señor Jesucristo de Nazaret. Padre, te pedimos, Señor amado, por Paola y Camilo, Señor. Los bendecimos en tu nombre, Señor, y te pedimos que tomes el control, Señor amado, allí de la situación que ellos están viviendo. Señor amado, obra de manera poderosa en sus vidas, Señor. Oramos por Camilo, oramos por Paola, Señor, y los colocamos delante de ti, Señor, y imploramos tu misericordia, tu gracia y tu bendición sobre ellos. Ponemos en tu presencia, Señor, la vida de los jóvenes de la iglesia, Señor amado. Oramos por ellos, Señor amado, por aquellos que aún no han podido terminar sus estudios, Padre. Bendíceles de manera especial. A los que no tienen trabajo, Señor, abra las puertas de las empresas para bendecir a tus hijos, a tu pueblo, Señor. Padre de la gloria, te pedimos, Señor amado, por la economía, Señor amado, para que tú, Señor, te glorifiques, Señor, y avive la economía, Señor, de nuestro municipio, de nuestro departamento, de nuestra nación, Señor amado. Multiplica, Señor amado. Abre puertas de bendición para tu pueblo, Señor. Padre de la gloria, te pedimos por una reactivación económica, Señor, en nuestra ciudad, en nuestra nación, Padre de la gloria. Hay muchas personas que hoy no tienen empleo, Señor, que no tienen cómo llevar el pan a su mesa. Amado Señor, te pedimos que te acuerdes en medio de tu ira. Acuérdate de la misericordia, Señor. Supla la necesidad de todos estos hermanos que hoy están pasando por una situación adversa, Señor. Los colocamos delante de tu presencia y te rogamos, Señor amado, que te acuerdes de ellos en medio de las circunstancias que ellos están pasando. Amado Señor, oramos también por las familias que han perdido a sus seres queridos durante este tiempo de pandemia, Señor. Te pedimos por ellos, Señor. Padre, consuélalos. Padre, aviva sus corazones, Señor. Padre, te pedimos que los fortalezca, Señor. Que envíe, Señor amado, a un ángel tuyo para consolarlos en este tiempo de angustia, en este tiempo de dificultad. Señor amado, te pedimos que tenga misericordia de todos ellos. Amado Dios, de igual manera pedimos, Señor, por aquellas familias que tienen algún ser querido allí en el hospital, en la clínica, en la UCI. Señor amado, oramos por ese paciente, por ese enfermo, Señor. Y en tu nombre, Señor amado, declaramos la sanidad sobre sus vidas. Padre de la gloria, ordenamos a la enfermedad para que se detenga ahora mismo y enviamos la palabra de salud, de sanidad. Sabemos que tú has venido a traernos vida y vida en abundancia, en obediencia a tu mandato, Señor, que nos ha dejado, y esa autoridad que tú nos has dado para reprender toda enfermedad, para reprender todo espíritu inmundo que esté afectando la vida de muchas personas. Ahora, en el nombre poderoso de Jesús, con el poder y la autoridad que tú nos has dado, declaramos sanidad en la vida de estas personas. Declaramos que son libres de toda enfermedad, que son libres de toda afectación espiritual y demoníaca en sus vidas. En el nombre poderoso de Cristo nuestro Señor. Yo quiero darte gracias en esta hora, Señor amado, por la restauración de mi familia, por la familia
de mi hermano Mauricio, Señor, que han salido victoriosos de esta prueba, Señor. Gracias porque tú has escuchado nuestra oración. De igual manera por todas aquellas personas, compañeros de trabajo, amigos, vecinos que han sido afectados por esta pandemia, Señor, queremos agradecerte, Señor, por haberlos sacado en victoria. Gracias por la sanidad. Te pedimos, Señor, en esta hora, que nos guarde, que nos proteja de todo mal y de todo peligro, Señor. Padre, que en el día malo nos esconda en el hueco de tu mano, Señor. Padre de la gloria, te pedimos en esta hora que tu gracia y que tu poder se manifieste en estos tiempos y que este tiempo de pandemia ahora mismo se vaya ahora en el nombre poderoso de Cristo nuestro Señor. Gracias por cuidarnos, gracias por protegernos hasta el día de hoy. Queremos agradecerte de manera especial por el alimento de tu palabra, Señor, porque tu palabra nos anima, tu palabra es ese alimento muy importante en este tiempo. Señor, muchas gracias. Gracias por las personas que hoy se han conectado, que han estado con nosotros continuamente apoyándonos en oración, en clamor, en ruego, Señor. Yo los bendigo en tu nombre, amado Señor, y te doy gracias por cada uno de ellos, por sus familias. Muchas gracias te damos, amado Dios, por este tiempo maravilloso que nos permite de estar en tu presencia. Gracias te damos. Amén y amén. Así que, mis amados, Dios los bendiga de manera muy especial. Les amo en el amor del Señor. Gracias por estar con nosotros. Sabemos que la oración tiene poder. La oración mueve la mano de Dios. Y yo sé que Dios ha tomado en cuenta tu oración, tu petición. Le invito también para que el próximo viernes se una a nosotros para que estemos en otro tiempo de oración delante de la presencia. Pablo decía, orad sin cesar, y eso es lo que tenemos que hacer cada vez y en todo momento que estemos viviendo. Así que, mis amados, una feliz noche para todos. Les amo en el amor del Señor. Felices sueños y que el Todopoderoso los bendiga, los guarde y los proteja. Un abrazo y muchas bendiciones.